Así que te animo a que te levantes. Vamos a compartir una palabra en esta noche, porque la palabra es de mucha, pero mucha bendición. Dios bendiga a los hermanos que nos escuchan a través de la radio, todo el pueblo del Señor, los que nos ven a través del Facebook. Yo te animo a que te levantes. Esta palabra que yo voy a compartirles es una palabra que viene del corazón de Dios. Así que quiero que ustedes estén atentos y la escuchen y la reciban. Se encuentra en el libro de Éxodo. El Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Viene el primero, que es Génesis, y el segundo es el Éxodo. Significa liberación. Este libro, qué bueno que es hablar de liberación, ¿no? Tanta gente que quizás hoy necesita liberación. Cuánta gente que hoy necesita que Dios la ministre, que la bendiga. Quizás te sientes un poquito preso de las circunstancias, te sientes preso de los problemas, de la tristeza, porque hay mucha gente, no solamente está preso aquel que está tras las rejas, hay personas que están impedidas de la libertad, pero cuánta gente que no se siente libre, cuánta gente que se siente que está cautiva del temor, de la depresión, cuánta gente que está cautiva de los celos, y el celo destruye tu familia, tu matrimonio, cuánta gente que está cautiva de la enfermedad, de la miseria. Todo este libro de Éxodo habla de liberación, porque este pueblo estaba cautivo. Y esta es nuestra historia. Usted y yo estábamos cautivos, usted y yo estábamos presos de distintas cosas, porque no solamente, como le decía, y valga la redundancia, no es el que está cautivo el que está tras una reja de hierro, sino hay gente que está en fortalezas espirituales, que no puede ser feliz, que no se alegra, personas que se sienten impedidas del miedo, del temor. Cuánta gente que está con temor a salir a la calle. Es verdad que estamos viviendo un tiempo de inseguridad, pero quedaste cautivo porque algo te pasó, te marcó, quedaste cautivo. Y el Señor quiere limpiar tu corazón, Dios quiere romper tus cadenas, Dios quiere llevarte a esa libertad genuina. Amén. Y quiere cambiar nuestra mentalidad, esa mentalidad de esclavos, esa mentalidad que estamos atados porque ellos estaban esclavos. Ellos fueron liberados de Egipto, pero la esclavitud todavía la tenían acá en el corazón. De esto quiero hablarte algo. Mire que dice Isaías capítulo 17. Y voy a leer poco porque hay mucho para hablar de esto en esta noche. Dice así, el 17:7 dice: y llamó el nombre de aquel lugar Maya y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Amén, hasta ahí nomás. Quiero hablarte de esta historia. Es una historia preciosa, es fascinante. A mí me conmueve esta historia. Amén, ¿sí? Y mire, quiero hablarle un poco de esta historia, del contexto, qué es lo que estaba pasando, porque por ahí hay amigos que me están viendo y que me están escuchando, o gente que me escucha a través de la radio que no sabe muy bien de la historia. Bueno, esta historia le pertenece al pueblo de Israel. Ellos fueron un pueblo que estaban cautivos en Egipto. Ellos quedaron cautivos. Dice que cuando José llegó allí a Egipto con 70 personas, Dios los bendijo, los prosperaron, fueron aumentados, multiplicados, pero quedaron cautivos ellos. Amén. Y es una historia muy linda. Y claro, ellos comenzaron a multiplicarse y a crecer, pero quedaron presos y quedaron cautivos del poder egipcio. Y estuvieron 430 años allí presos. Ellos se familiarizaban mucho con las cadenas, con el dolor, con la tristeza. Porque qué triste es estar preso, cautivo, ser esclavo. Ellos eran una nación de gente esclava, toda una nación. Pero ¿sabes qué? Clamaron a Dios y Dios los escuchó. Porque cuando el hombre está cautivo, cuando el hombre está en dolor, en tristeza, en angustia, clama a Dios, Dios le responde. Dios les envió a un libertador, un hombre llamado Moisés, y lo sacó de esa esclavitud y lo sacó con mano poderosa. Muchos de ustedes quizás conocen la historia a través de las películas que hoy se ven, a través de las películas de Josué, de Moisés, de la historia de Israel, ¿no? Son películas muy lindas.
Y el Señor hizo una obra tremenda, los sacó, envió las plagas, abre el mar rojo, y ellos salen y caminan, y Dios envía también juicios sobre la nación de Egipto, y cierra las aguas. Bueno, y toda una historia, ellos salen con dinero y todo. Pero lo que pasa es que ellos conocen a Dios, pero todavía en su corazón estaba la esclavitud. Si bien ellos ya no estaban en la tierra de la esclavitud, pero sus ataduras todavía estaban en la mente, en el corazón. Y sabes, así hay mucha gente que ya conoció a Dios. Quizás usted que me está viendo conoce a Dios. Mucha gente que me está viendo conoce a Dios, va a la iglesia, escucha a los vivos, escucha la palabra, tiene una Biblia, pero todavía hay áreas de tu vida que están cautivas. Estás cautivo del dolor, de la angustia, estás cautivo del fracaso, de los celos, del divorcio, de la miseria. Hay cosas que cautivaron tu vida y tú dices, no puedo romper con esto. Por eso, porque Dios los iba a liberar, Dios iba a tratar con ellos. Por eso los lleva al desierto. Porque en el desierto es donde Dios trata con nuestras vidas, aunque no te guste. Allí en el desierto es donde tienes que aprender a depender solo de Dios. Porque en el desierto no hay nada en el desierto. En el desierto, por eso Dios los lleva al desierto. Dios los saca de la cautividad de la tierra de Egipto para llevarlos a Canaán. Había 400 kilómetros. Y no lo lleva por el camino más corto, lo lleva por el camino más largo. Te dirá, qué malo que fue Dios. No, es que allí en el desierto Dios les iba a enseñar a ellos a que ellos dependan de Dios. Ellos tenían costumbres de los egipcios. Ellos habían aprendido y estaban acostumbrados al látigo, al llanto, a no tener nada propio. No tenían las leyes de Dios y tenían las leyes del pueblo de Egipto. Y en Egipto habían aprendido a adorar dioses, muchísimos dioses. Amén. Ellos tenían montones de dioses y adoraban un montón de cosas. Y entonces Dios los lleva al desierto para darle leyes y estatutos y Dios los alimenta y les da agua y muchas cosas. Pero también los prueba. Y usted dice a veces, ¿por qué tengo que pasar por esto? Porque en la prueba es donde Dios te va a mostrar su gloria y su poder. En la prueba es donde Dios se va a manifestar a tu vida. No es que en la prueba vas a morir. No vas a morir en la prueba. En la prueba Dios te va a perfeccionar. En la prueba Dios te va a mejorar. En la prueba te va a afirmar. Por eso, si usted me permite, mire, le quiero compartir algo. Yo leí el capítulo 17, pero en el capítulo 15, 2 capítulos para atrás, dice, el agua amarga de Mara, por ejemplo, dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Apenas salieron de la esclavitud, cruzan el mar y mire qué pasa. Y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Dice un poquito más abajo, dice, y allí los probó. 3 días ya que habían salido, y allá los comenzó a probar Dios. Y fíjese, pasa un poquito más adelante el capítulo, eso es 15, el capítulo 16, nuevamente, y se partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sim. Y más abajo dice, y aquí yo haré que llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo los pruebe. Otra vez, capítulo 16. Capítulo 17. Salen y dice, toda la congregación de los hijos de Israel salió por sus jornadas del desierto y acamparon Refidim. Llegaron a Refidim y ahí otra vez la prueba. Dios, hermano, hacía que les daba agua, les daba de comer, les daba carne. Dios estaba de noche, escuche, de noche había una columna de fuego que los iluminaba, de día una nube que los guardaba del sol, del calor del desierto. Dios estaba con ellos como poderoso gigante. Era impresionante, pero ellos no podían ver a veces las bendiciones, sino que se angustiaban en la prueba. Pero Dios los tenía que probar. Dios tenía que tratar con ellos, porque en la prueba, cuando estás bajo presión, es donde se manifiesta lo que eres. Porque cuando todo está lindo, hermano, mira, hay gente que mientras está todo bien te dice, pastor, lo amo tanto, pero písele el callo. O dígale a esa persona, mire, usted está haciendo mal esto. ¿Qué es lo que hay? Yo he visto personas que me aman hasta la muerte. Me dice, pastor, no hay otro como usted. Pero cuando le dije, hermano, usted tiene que cambiar esto, ya no lo amo más. Hermano, esto está mal. Pastor, me voy de la iglesia. Porque hay personas así. Dígale
a la luz de la palabra, no por lo que mi propio parecer, sino si yo corrijo a alguien, lo corrijo porque Dios dice algo. Y esa persona se manifiesta lo que hay. ¿Cuántas personas que son así, que cuando están bajo la presión de la prueba, se manifiestan? Manifiestan enojo, ira, manifiestan mal carácter. Y otra vez el Señor les vuelve a cortarles, no les da agua. Y ellos querían apedrearlo a su líder, a Moisés, se enojan con él y comienzan a enojarse con Moisés y lo querían matar a su líder. Entonces el Señor le dice, mire qué pasó acá, ¿no? Dice, y aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Al final Dios les da agua, pero mire qué pasa acá. Dice, y llamó aquel lugar Maya y Meriba. Maya es prueba y Meriba rencilla, conflicto. A veces Dios nos lleva a la prueba y el conflicto. Nos mete en ese conflicto, en esa prueba, para ver qué es lo que hay en tu vida. Si realmente amas a Dios. Es fácil amar a Dios cuando todo está bien. ¿Hola? Es fácil amar a Dios cuando hay dinero, cuando la heladera está llena. Es fácil. Pero cuando viene el conflicto, la prueba, la rencilla, ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? Entonces, hay algo que me interesa mucho aquí. Y hay algo que es muy importante que entiendas. Porque cuando está el día de la prueba, tienes que entender que en la prueba hay que quedarse quieto y tratar de no hablar, tratar de soportar. Ese día malo va a pasar. Mire qué dice en Primera de Pedro. Yo creo que esto lo había compartido hace un tiempo atrás. Primera de Pedro dice en 4:12, dice, escuche, dice, amados, eso es para usted y para mí, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahí está en pantalla. No se sorprendan, dice. Porque hay gente que cuando viene la lucha se sorprende y dice, no, esto no es de Dios. No. Hermano, no hay que sorprenderse cuando te viene la lucha, cuando te viene la prueba. Como si alguna cosa extraña está pasando. No es nada extraño. Dios prueba a su pueblo. Amén. Y mire que dice más abajo, el capítulo 5 dice esto. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Esto está, para los que están ahí en la producción, capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poquito de padecimiento, es un poquito. Amén. Dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto es lo que hace la prueba en tu vida, ¿me entiendes? La prueba, cuando padeces, te va perfeccionando porque te saca de las impurezas, porque cuando estás en prueba le entregas todo a Dios. Le entregas tu carácter, le entregas tus caprichos, tus enojos, tus celos. Dice, Señor, acá estoy, te entrego todo. No aguanto más, me muero. Él te perfecciona, te afirma, te fortalece y te establece. Por eso el Señor, yo creo que acá en el Nuevo Testamento ya está revelada el motivo de la prueba. Esto acá ellos todavía, por eso dice que el Antiguo Testamento es sombra de lo que iba a venir. Por eso hay cosas que no entiendes, pero Dios está en el control y todo lo que Dios hace es perfecto. Y aunque no te gusta, cuando Dios te quebranta, Dios te quebranta para hacerte mejor persona, mejor mujer, mejor varón, mejor siervo de Dios. ¿Sabes? Pero también el enemigo, escuche esto es otra parte del mensaje, es la otra parte. Que eso es lo que Dios hizo. Lo llevó a ese lugar que se llama prueba y rencilla, conflicto. Entonces, el verso que sigue dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel allí en Refidim. Entonces el diablo aprovecha esa situación de debilidad que tienes para destruirnos, porque Amalek representa al mismo infierno. Amalek representa a nuestro enemigo.
Entonces, cuando en medio de todo este conflicto que había, en medio de esta rencilla, en medio de esta prueba, vino Amalek, aprovechó. Yo creo que Amalek estaba viendo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios como estaba. Y sabes, es lo que le pasó a Jesús cuando Jesús fue llevado al desierto para ser probado en el desierto. Porque Dios te lleva al desierto. Entonces se le apareció Satanás para tentarlo. ¿Entiendes? Y entonces, hermano, mire, la prueba te mejora y te perfecciona. La prueba. Pero entonces a veces también el enemigo aprovecha para que blasfemes contra Dios, para que te enojes, para que te vuelvas para atrás, para que renuncies, para que digas no voy más a la iglesia. ¿Y para qué estoy buscando de Dios? Entonces Amalek, mire qué dice acá. Dice, y dijo, y Moisés, más abajo dice esto, ¿no? Dice, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. ¿Sabe quién es Amalek? Amalek representa a Satanás, porque fue el que se levantó contra el trono de Dios. Amén. Amalek se levantó contra el trono de Dios. Ningún hombre en esta tierra se levantó contra un trono de Dios. Solo Satanás en el reino de los cielos. Satanás estaba en el asunto. El mismo infierno estaba contra el pueblo de Dios. Por eso, hermano, cuando estamos pasando por esos días duros, a veces el enemigo va a aprovechar para derribarte, querer derribarte. Es cuando viene el día malo, el día de la lucha, el día del conflicto, el día de la necesidad, el día del dolor, el día del horno. Es cuando entonces dice el enemigo, ahora es el momento que lo tengo que destruir. Eso piensa Satanás. Pero ¿sabes algo? Esta palabra también nos da la salida. Entonces vino Amalek y peleó contra el pueblo de Dios. Pero Moisés, que es siervo del Señor, ¿no? Dice Moisés, y dijo Moisés a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Porque ¿sabes algo? En el día del conflicto hay que salir a pelear, hay que pelear contra el mal. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Hermanos, en el día de la lucha, cuando viene el problema, en estos días donde estamos en conflicto, en prueba, yo creo que la iglesia está pasando una gran prueba en el mundo entero. Y Dios está probando a su iglesia. Dios está probando a su pueblo. Dios está mirando a sus siervos. Dios está mirando a los pastores, nos está viendo. ¿Qué haremos? Y ¿sabes qué? El enemigo dice, este es el momento. Pero los hombres de Dios son los hombres que se levantan. Los hombres de Dios somos aquellos que levantamos, buscamos gente que digan, ¿cuántos están conmigo para pelear? Porque es el momento donde el diablo y el infierno está atacando a mucha gente con enfermedad, con pestilencia, con dolor, con tristeza, con depresión, con suicidio. Hermano, me están llegando mensajes de gente que se está suicidando. Hay un ataque satánico. Amalek está contra mucha gente, pero es el momento que debemos pelear. ¿Sabes qué le dijo Moisés a Josué? Josué le dijo, búscate varones. Mire qué le dijo. Y dijo Moisés a Josué, escoge varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés. Josué no dudó de lo que le dijo su líder. Josué no le dijo, no, Moisés, yo estoy cansado. No. Dice la Biblia que Josué lo obedeció a Moisés. Qué bueno cuando hay gente que obedece, cuando hay gente que a pesar de la pandemia, del problema, de la dificultad, sigue en la obediencia. Hay gente que sigue en obediencia, hay gente que sigue en la lucha, en el frente, en la batalla, en comunión, diciendo, pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a luchar esta guerra, esta pelea? Hay gente que sigue obedeciendo a Dios, hay pastores que seguimos obedeciendo a Dios. Hermano, Moisés le dijo a Josué, elegite gente de guerra y salí a pelear. Yo voy a ir a la cumbre del collado, porque Moisés tenía bien claro que él podía pelear, que la victoria estaba si Dios estaba en el asunto. Hermano, y Josué dice que él hizo como Moisés le mandó, él hizo. No le dijo, pero mirá, y si me matan, y si... No, dice que él lo recibió. ¿Y sabes algo? Josué, hermano, en la forma griega es Jesús. Representa a Jesús.
Jesús está peleando también por nosotros. Josué fue y peleó como le dijo Moisés. Fue, pero pasó algo. Dice, y sucedía, y allá estaban, en el llano la pelea. Amén. Amalek contra el pueblo de Dios. Dice que Moisés se fue a la cumbre del collado y dependía de Dios. Pero acontecía, dice aquí la Biblia, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Había algo que era impresionante. Moisés levantaba las manos, el líder, y abajo, en el llano, en la guerra, en la pelea, Josué avanzaba sobre Amalek. Pero cuando Moisés se cansaba, decía, no aguanto más, y bajaba los brazos, Amalek avanzaba sobre el pueblo de Dios y comenzaba a ganar la batalla. Y esto tiene un significado muy importante. Yo sé que ustedes muchos lo saben. Porque esto representa dependencia a Dios. Esto representa también renuncia, rendición. Cuando yo entrega, cuando yo levanto mis manos, yo me rindo a Él. Hay mucha gente que canta, yo me rindo a Él, pero no se rinde en nada, hermanos. Hay mucha gente que dice, Señor, te entregué mi vida, pero no le entregó nada a Dios. Porque hay días donde hay que levantar las manos y hay que seguir dependiendo de Dios. Moisés levantaba los brazos y Josué avanzaba, pero Moisés se cansaba. No te canses, porque cuando te cansas y dejas de pelear, Amalek avanza y avanza sobre tus hijos, sobre tu esposo, tu esposa, tu economía, tu salud. No te canses, mantente en la guerra, en la pelea, en la lucha espiritual. Entonces, ellos se dieron cuenta de esto. Cuando tú te cansas de buscar a Dios, cuando tú te cansas de congregarte, cuando tú dices, ¿para qué tanto? ¿Para qué voy a seguir orando? ¿Para qué tanto ayuno? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanto eso de ir a la iglesia? Porque hay gente que dice así. Es que te cansas. No te canses. Y dice la Escritura, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos. Qué bueno. Cuántas cosas hay acá, hermanos. Qué lindo cuando hay gente que le levanta los brazos al otro. Así, mire. ¿La belleza? Por ahí, mi hija pobre está tocando desde hoy, ¿no? Pero mire, yo le comienzo a levantar los brazos. Y le comienzo a levantar los brazos. Y le sostengo ahí. ¿Cuántos que están ahí viéndome que están cansados? ¿Sabe que hay muchos líderes que están cansados? Hay esposas de líderes y hay esposos que están cansados. Hay obreros que están cansados. Qué bueno cuando nos levantamos los brazos. Amén. Mire, hermano, no es un tiempo de criticar a los que servimos, sino de levantarnos los brazos, de ayudarnos. Porque hay gente que está herida y fue herida en batalla. Es importante que ayudemos a los que están peleando, a los que están dependiendo de Dios, aquellos que están luchando la buena batalla, aquellos que están dependiendo de la gracia del Altísimo. A esos hombres, a esas mujeres, hay que apoyarlas, hay que levantarles los brazos. Dice que le trajeron una roca y la roca representa a Jesús, a Cristo. Él es la roca inamovible. Amén. Cuando hay líderes que están cansados, hay que llevarlos a Jesús. Hermano, y cuando Moisés se descansó sobre la roca y le sostuvieron los brazos, dice la Biblia, yo ya no tengo mucho más tiempo, dice, y el uno al lado y el otro al otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Escuche, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. ¿Sabes algo? El Señor mismo, el Dios Todopoderoso, le dijo a Moisés, escribe esto para memoria. Por eso esta palabra hay que predicarla seguido, porque está aquí para memoria, para recordar. Esto es digno de ser recordado, cómo Dios obra. Le dijo Moisés, esto quiero que lo escribas para que quede en la memoria. Tienes que acordarte de esta palabra. Escribe esto para memoria.
Escribe esto, y esto nos da una enseñanza. Y acá hay principios. Principio número 1, dependencia de Dios. Principio número 2, ayudar a los que están luchando. No nos matemos entre nosotros, somos el pueblo de Dios. Amén. El Señor dijo, quiero que esto quede escrito y para memoria. Esto quiero que lo recuerden, dijo el Señor. Y que le digan a Josué que raeré del todo a la memoria de Amalek de debajo del cielo. Va a haber un momento que el nombre de Satanás va a ser raído de debajo de este cielo. Va a desaparecer. Dios lo va a raer. Eso es lo que Dios prometió. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Amén. Significa Dios es mi bandera. Y yo creo que Dios está levantando bandera de victoria en este tiempo. Moisés levantó un altar allí por la victoria que Dios les había dado, porque fue Dios quien le dio la victoria. Te quiero decir algo en esta noche para terminar, es Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la bendición, Dios te va a dar el triunfo, pero hay algo importante, no lo olvides. Primero, tienes que seguir dependiendo de Dios, no bajes los brazos. No te canses de hacer el bien. Y si estás pasando por la prueba, por la lucha, aguante, porque todo esto va a hacer que haya en ti mayor peso de gloria. Siga aguantando, siga luchando, mi hermano amado. Siga peleando la buena batalla de la fe. Amén. Eso es lo que le corresponde a la gente de Dios, a Josué. Moisés le dijo, yo quiero que le digas a Josué que yo voy a raer del todo de la memoria de Amalek de debajo del cielo, no del cielo, le dijo. Porque este personaje representa a Satanás. Los días del diablo y sus demonios están contados. Se va a acabar. Amén. Él va a ser encarcelado. Así que, mire, gócese en esta noche y tome la palabra, esta palabra, esa parte donde el Señor dijo, escribe esto para memoria. Yo quiero que lo escribas para que las generaciones que vienen sepan que yo le voy a dar victoria a mi pueblo, que voy a raer del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Ya no va a estar más. Vendrán días de victoria. Quizás sea un tiempo de lucha, de problema, de dificultad. Quizás Dios nos está probando y como entonces Amalek está aprovechando esta situación para bajarte, para que saques tu pensamiento de la mira, para borrarte de la visión. Quizás tenías pensado, me voy a levantar y voy a ponerme a liderar y voy a llevar adelante una célula y me voy a congregar y voy a cambiar mi vida y voy a dejar los vicios y voy a fortalecerme, voy a restaurarme. Y viene Amalek y te empieza a pegar y a pegar para que cambies la visión, no la cambies. No bajes los brazos, sigue peleando, que la victoria es nuestra. Amén. Dios te bendiga, Dios te fortalezca en esta noche preciosa. Quiero que tomes la palabra. Amén. Recuerda que Dios es un Dios que nos prueba. Yo no sé por qué. No se enoje conmigo. Pregúntele a Él. Pero recuerde que después que hayas padecido, después que seas probado, que pases por el proceso, Dios mismo te va a fortalecer. Dios mismo te va a estar ahí, como decía en Primera de Pedro. Te va a fortalecer, te va a establecer. Todo eso va a pasar en tu vida. Esto es palabra de Dios. Así que bueno, mi amigo, mi hermano amado, te mando un fuerte abrazo. Te animo en esta noche que sigas adelante. Amén. La victoria es nuestra. Ya está la bandera alta, flameando ahí. Bandera de victoria. Aleluya. Dios te bendiga. Tenemos oración. Vamos a orar en esta noche. Yo quiero orar por tantas necesidades. Sabe que el Señor en estos días puso en nuestros corazones que oremos. Yo me sentí movido a que todos los líderes con los hermanos de la iglesia oremos y ayunemos por tantas necesidades y por tanta gente enferma. Amén. Bueno, no nos hemos quedado con los brazos caídos, sino hemos levantado los brazos. Y por eso tanta gente que estaba muy enferma y tanta gente que estaba al borde de la muerte hoy está saliendo, porque nuestro Dios es fiel, que cuando levantamos los brazos, Amalek retrocede. Y te animo y te invito que te unas a nosotros en oración, en ayuno, que te animes a pelear como un verdadero cristiano. Amén, que no te entregues, que no renuncies, que no bajes los brazos. Amén, hermano. Así que vamos a leer las peticiones, Jessy, en esta noche.
Mi hija va a leer las peticiones. Yo quiero hacer una oración contigo en esta noche. Dios te bendiga. Amén.